Quiero agradecer a la Agencia Córdoba Cultura, a toda la gente, a Gastón, digamos, a todos los que se tomaron la molestia de venir hoy, por la calefacción, digamos, porque el día está muy frío. Antes de leerlo, porque lo voy a leer, me gustaría decir algunas generalidades, algo ya adelantó Antonio. Cuando pensamos en la poesía de Yanis Ritsos, tenemos que pensar que fue un poeta griego, ¿no?, que escribió en griego y que a nosotros las traducciones nos empobrecen un poco su producción literaria. El griego con el que escribió, digamos, no es el griego antiguo, sino que es el griego moderno, digamos, que ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de la historia. Por lo tanto, no es tan fácil tampoco para los que tienen algunas herramientas léxicas del griego antiguo poder comprenderla, ¿no? Es decir, el griego es una lengua moderna. Por lo tanto, la traducción nos empobrece algunas cosas, ¿no? Yo no sé griego moderno, sé muy poquito de griego antiguo, por lo que opté por confiar en la traducción de los editores de la editorial Visor, que es una editorial española que lo publicó en 79. Yo soy malo para recordar las fechas, pero tenemos que pensar que este texto está escrito posteriormente, digamos, a la Segunda Guerra Mundial, y también a los acontecimientos que sucedieron en Grecia. Hubo un levantamiento armado de la derecha fascista, ¿no? El poeta Yanis Ritsos pertenecía al Partido Comunista griego y participó en la defensa armada, ¿no?, de la sociedad civil griega, y lo que relata un poco ahí tiene que ver no solamente con ese acontecimiento histórico en particular, sino también con un diálogo permanente con la historia de Grecia. Ustedes saben que la cultura occidental se asienta básicamente sobre los pilares de Grecia y Roma, ¿no? Entre otros, pero culturalmente le debe mucho, y con estas ideas juega mucho Ritsos, ¿no? Ritsos es el apellido del poeta. Todo el tiempo recurre a la mitología y a la historia propia de Grecia para poetizar sobre el presente, ¿no? Mi pretensión con esta no es solamente una pretensión crítica, no pretendo darles una clase simplemente, sino que creo que, acá lo voy a decir un poco mejor, más ordenado, pero creo que el tratamiento crítico o el tratamiento analítico de una obra literaria de esta magnitud exige también que el intérprete componga su propia voz con la voz del poeta, con la voz del escritor. Lo que hace la tarea crítica no solamente una tarea analítica que destroza las obras, porque por lo general, digamos, la crítica lo que hace es tomar como un objeto de estudio frío las distintas producciones literarias. Así que para eso justifiqué la metodología de trabajo y de análisis con un encuadre teórico que están abordando, digamos, en la Universidad Nacional de Córdoba, la profesora Gabriela Milone, ¿no? Ellas, cuando digo ellas, pienso en ella, digamos, y en su grupo de investigación, que son todas chicas, están pensando en una hermenéutica inmanente al texto. ¿Qué significa esto? Que la interpretación de las obras, que por lo general parecen deducirse de un contexto histórico, de las vidas de los poetas, de los escritores, se despegue, de cierta manera, de la, vamos a decir así, de la deducción necesaria de ese contexto, ¿no? Es decir, que la crítica se rija por la estructura interna de la obra. Aunque hablar de estructura a veces es complicado porque nos remite al estructuralismo, nos remite a una perspectiva teórico-crítica que yo no comparto, pero podemos pensar que en muchos casos las mejores críticas tienen que ver con un seguimiento fiel al orden propio de las obras literarias, ¿no? Yo eso lo voy a decir acá de una manera mucho más rigurosa, creo, y con pretensión también
sonora y literaria, ¿no? En todo caso, les queda a ustedes la tarea de decirme si estuve a la altura de las circunstancias o no, ¿no? Entonces, y una aclaración más, cuando en español utilizamos el sufijo idad, ¿no? tras algún núcleo o tras alguna raíz, estamos haciendo referencia a una esencia, ¿no? Cuando decimos grecidad, ¿no? Estamos hablando de la esencia de lo griego, de la esencia de Grecia, ¿no? Esencia en un sentido histórico, no metafísico, no una esencia trascendente, sino estamos hablando de un componente propio o constitutivo de algo, de alguna sustantivación, ¿no? En este caso, grecidad es la esencia de lo griego, ¿no? Y el texto dice así. Está dividido como está organizado el poema de Ritsos, ¿no? Son 7 partes. A esas 7 partes yo le agregué una introducción justificando la metodología adoptada. Al momento de escribir esta conferencia, creí que sería adecuado ceñirme al orden propio de la obra en cuestión. De allí que haya ordenado la exposición en 7 partes, cada una de las cuales toma como objeto de análisis una de las secciones del poema de Ritsos. Pero a diferencia de los frecuentes estudios literarios que incardinan las obras en contextos históricos y sociales, de los cuales pretenden deducirlas y en algunos casos justificarlas, me interesó realizar un trabajo de hermenéutica inmanente a Grecidad. Es decir, con la intención de no violentar el texto y de serle lo más fiel posible, prioricé una reconstrucción de algunos de los sentidos que allí encontré entramados. Destaqué con especial énfasis las referencias ineludibles al acontecimiento histórico del que se da cuenta en el poema y, por último, enfoqué mi atención en la forma en la que el poeta utiliza diversos recursos, en cómo construye las imágenes, en la simbología que pone en servicio del sentido y en cómo la historia y la mitología griegas juegan un rol decisivo al momento de poetizar el presente, ¿no? El presente del poeta. Cuando me refiero a una hermenéutica inmanente, pienso en el encuadre teórico que tematiza Gabriela Milone en uno de los capítulos de la publicación colectiva llamada Violencia y Método, ¿no? Y cito lo que dice esta profe de Córdoba. El abordaje de la poesía es a su vez el de una singularidad, donde se hace imprescindible el continuo replanteo, la revisión y la reinvención, ¿no? Es decir, ahora vuelvo a hablar yo, tanto la crítica de poesía como su comentario detenido son posibilidades larvadas en la obra en cuestión. Digámoslo así, extienden o prolongan sus efectos contenidos germinalmente en ella. Y continúa Milone un párrafo más adelante. Vuelvo a citar. De modo que la inmanencia de la crítica se debe a que ésta está en germen dentro de la obra y por ende es reclamada desde su estructura interna. Es decir, este planteo teórico intenta dar vuelta a la idea de la crítica. No es la crítica la que va hacia el texto, sino el texto, ¿no? El que produce la crítica o produce efectos críticos. Este abordaje, en una conferencia abierta a todo tipo de público, instaura 2 tipos de exigencia. Por un lado, la rigurosidad y por otro, la utilización de un registro y de un tono que permiten dar cuenta de la sensibilidad de Ritsos sin convertirla en un objeto de estudio frío o distante, lo que no sería más que una traición a esta obra magna. Intenté componer, en un sentido musical, mi comentario con la voz de Ritsos, motivo por el cual solapé breves glosas a las citas extraídas de su obra. Con eso, creo, pude precisar algunos de los sentidos posibles que orbitan la palabra ritziana, ¿no? Hasta ahí la introducción, la parte más aburrida para mí. Ahora voy a leer las 7 partes, ¿no? 1. Formas de la intransigencia, ¿no? Pensé que una buena forma de comenzar una conferencia sobre el poeta griego Yannis Ritsos y su obra magna, Grecidad, podría consistir en esbozar algunas preguntas sobre las formas de la transigencia. Es decir, podríamos preguntarnos, a modo de ejercicio filosófico, cuáles son las formas de transigir y en qué consisten. No pretendo ser exhaustivo, porque el tema que nos convoca es otro, pero creo que, en principio, no sé si todos están de acuerdo, la transigencia sigue un derrotero que va de lo ideológico a lo material. Hay transigencia allí donde la aceptación de una imposición, de un interés o de una urgencia se opone de plano con posiciones ideológicas adoptadas con anterioridad. Es fácil encontrar ejemplos cotidianos de ello. Basta atender a cualquier tipo de relación social para descubrirlos, tanto a nivel político, laboral o incluso familiar. Pero, ¿de qué hablamos cuando la transigencia es poética?
Escribe Ritsos en los versos que abren el primer poema de la serie. Cito: estos árboles no transigen con tener menos cielo. Estas piedras no transigen con los pasos de enemigos. Estos rostros no transigen más que con el sol. Estos corazones no transigen más que con la justicia. Fin de la cita, ¿no? En Grecidad, la intransigencia no es solo un valor humano, ya que se hace extensiva a árboles, piedras, rostros y corazones. Los elementos que componen la escena poética se han independizado del hombre, de tal manera que esos rostros y corazones deciden por su cuenta no transigir más que con la alta vara de la justicia y del sol. La intransigencia poética exige el valor de rechazar todo lo que no esté a la altura de la esencia griega, porque eso es para el poeta la grecidad, la identidad intransigente de un pueblo cuya historia filosófica puso, con Platón, la justicia a la altura luminosa del astro mayor. La firmeza de esa decisión no está libre de consecuencias, las tiene, en efecto, y muy altas. El poema prosigue con la descripción de un paisaje que atraviesan soldados, confundidos con los 1000 detalles que le salen al encuentro. Están mareados por la sed, sombríos por las armas, graves y recios como la tierra seca, secos por no transigir más que con el alto precio de la belleza, ¿no? Vuelvo a citar a Ritsos. Sus ojos están rojos de insomnio, una profunda arruga clavada entre sus cejas, como un ciprés entre dos montes al anochecer. Sus manos están pegadas al fusil. El fusil es una prolongación de sus manos. Sus manos son una prolongación de sus almas. Tienen sobre sus labios el furor y tienen una pena profunda, muy profunda en sus miradas, como una estrella en un charco de sal. Fin de la cita. Aquí se repite el recurso utilizado al comienzo del poema. La parte se independiza del todo, gana concreción en imágenes que se suceden verso a verso. Ritsos ajusta con magnificencia la escena que se construye laboriosamente imagen a imagen, tal como se sostendrá el clima en toda grecidad. Del ojo a la arruga, de la arruga a las manos, de las manos al fusil, del fusil al alma, del alma a los labios. A pesar de su uso mesurado, el poeta deja claro desde el principio que no le temen la utilización de adjetivos ni de comparaciones. Así, elige repetir la palabra profunda 3 veces en la misma estrofa. Compara arrugas con cipreses entre montes al anochecer y la pena de las miradas con estrellas en charcos de sal. 2. Costumbrismo nocturno. Pocas cosas son tan elocuentes respecto de las costumbres de un pueblo como las formas de habitar la noche. Si en el primer poema primaba la luminosidad que destacaba lo real de apartes, en el segundo la protagonista es la noche. Instalada con el perfume del tomillo quemado al atardecer, empieza su labor silente, preparando la apertura de un espacio donde se dan citas miserias y alegrías minúsculas. Dice el poeta: la Virgen duerme entre los mirtos con el vuelo de su falda manchada de uvas. Llora en la calle un niño y desde el campo le contesta una oveja que ha perdido a sus hijos. Fin de la cita. Esta Virgen, sin mayúscula, es una jovencita entregada en su inocencia a la lascivia de la noche, que la marca con sello sanguíneo en el vuelo de su falda. La uva vale por la sangre y por el fruto que su don nocturno promete y vela. A verso seguido, el llanto de un niño emula un balido. ¿Pero en qué niño pensamos después de pronunciar la palabra virgen? Ritsos juega con la imaginería cristiana. El niño que llora bien puede ser un cordero, al menos así lo entiende la oveja que busca desesperada su prole en la hora más aciaga. Ritsos no nombra al Cristo, pero lo expone en la simbología matricial de Occidente. En 2 versos muy largos, de respiración difícil, casi sincopada, el poeta griego da cuenta, en la noche, de la pasión. Hay humo de hierbas quemadas y niños corderos que lloran mientras las virgencitas duermen. En los hogares se aclimata la cena, dice el poeta. Sobre la mesa el pan y la aceituna. Entre las vides el candil de un lucero. Y allá en lo alto, girando en su espetón, se huele un universo lleno de grasa, ajo y pimienta. Fin de la cita. Suenan laúdes y violines mientras las tropas olvidan sus penas en las copas de vinos que le pertenecen a Ulises. La grecidad se nutre de su pasado, mítico y prolífico, exhibe en sus versos el nombre clásico de la sagacidad y más adelante el tipo humano del héroe popular.
Ulises y Digenis se dan cita para entrelazarse en los recursos maestros del poeta, que vuelve sobre lo pasado para iluminar el presente de la resistencia contra la muerte, en el alivio frugal de una noche, ¿no? Hasta acá las tropas están movilizadas, ¿no? Están cansadas, sedientas, ¿no? Con todo el clima que viene creando el poeta, se hace de noche y lo que se reproduce en la noche son las costumbres propias del pueblo griego, ¿no? Aceitunas, vides, y habla también de la presencia del cristianismo, que es algo que por lo general la historia no tiene en cuenta el momento de pensar en Grecia, ¿no? Parece que Grecia fueran simplemente Platón, Aristóteles y los griegos, como si el tiempo después no hubiera habido Edad Media, ¿no? O Medioevo en Grecia. Pero Ritsos se hace cargo de ese pasado cristiano y lo hace que dialogue con la mitología propiamente dicha, ¿no? 3. El cálculo de los símbolos. La tercera embestida poética no puede menos que beber del agua mansa de los primeros 2 poemas, o de las primeras 2 partes, para dar a luz una tercera. Así opera la dialéctica, avanza sobre definiciones ya dadas para arribar a nuevas conclusiones, solo que Ritsos suplanta las definiciones por escenas y hace de las conclusiones un diálogo sostenido con cada palabra y signo de puntuación ya esgrimidos. Hubo mañana y paisajes secos, luminosos, que recibían tropas y las conducían a noches en las que las vírgenes dormían bajo los árboles, con la mancha de su humanidad entre llantos y balidos. Hubo noche, desde luego, hecha de hambre y de sed, de niños sin madres y de ovejas buscando sus corderos. Hubo también anónimos símbolos religiosos y figuras míticas de nombre expreso. Habrá, a continuación, historia. Cito: aquí cada portal tiene esculpido un nombre desde hace más de 3000 años. Cada guijarro tiene pintado un santo con los ojos feroces y una larga cabellera de cuerda. Cada hombre lleva sobre su mano izquierda una sirena roja grabada punto a punto. Cada muchacha tiene un haz de luz salada debajo de su falda. Y los niños esconden 5 o 6 crucecitas amargas sobre sus corazones, como las huellas del paso de las gaviotas sobre las playas de la tarde. Fin de la cita. Son 3000 años los que cuenta la historia de la grecidad. El tiempo que pasó para una esencia que, paradoja de por medio, se hizo de un material que perece. El oxímoron que rige el poema consiste en la oposición tiempo-eternidad que se condensa en sus páginas. ¿Cómo la esencia de lo griego, es decir, de la cuna de Occidente, puede estar hecha de tiempo y no de eternidad? Fieles a su pasado, los nombres siguen haciendo presentes las generaciones ya extintas. Cada portal tiene esculpido el suyo y cada guijarro, dice el poeta, tiene la cara de un santo. Y este detalle no es menor, porque el pasado clásico también ha sido la condena de la estereotipia. ¿Qué vemos cuando echamos un vistazo a Grecia? ¿Quién habla de los últimos 1000 años griegos, de sus templos fantásticos incendiados, de los santos que pueblan la infinidad de sus guijarros? Hasta en la más pequeña de las piedras que allí se pisan hay religión. En las manos de los hombres, imagen que se repite, no faltan las sirenas ni las referencias mitológicas. Cada hombre es Ulises. Helo aquí, una vez más, ignorando el canto que duerme en su mano y lo conduce a las rocas de la muerte. Manos que ya tuvieron el fusil que condujo a las mismas rocas. Por su parte, el equilibrio de la prosodia de Ritsos se ocupa de la figura femenina y acuática, no solo en las manos de los hombres, sino también en su textura de mar, en sus haces de agua salada, bajo las faldas. ¿Cómo ignorar ese otro gran protagonista silencioso y fronterizo de la Hélade desde cualquier punto cardinal? La mujer es, ahora se esclarece, una metonimia del mar. Bajo sus faldas, las olas juegan con las reglas de Eros. Así se apronta el cumplimiento del destino de cada Ulises, de cada Digenis, de cada hombre, siendo visitados en sueños por hordas de imágenes del pasado. Entre mares y sirenas, la grecidad se empeña en acunar la noche con arrullos. El final de esta tercera parte enciende las alertas cuando llega el mensajero que anuncia, y esto lo dice Ritsos: ha llegado la hora, estad preparados, cada hora es nuestra hora. Fin de la cita. ¿Qué hora es esa que llega, anunciada por el Hermes que encierra la helenidad bajo su brazo? ¿No? Termina la noche y el mensajero dice: es la hora, ¿no? Es nuestra hora. 4. La nueva épica. El yo lírico se convierte en el anunciador de la llegada de lo aciago.
Es Hermes quien trae en palabras aladas el canto que erige a los guerreros como salvadores de toda Grecia. Son guardianes de la historia y del mito, del origen y la fundación siempre renovada en la lengua poética. Si cada hora es nuestra hora, como se sostiene en un plural que nos incluye a todos en el estado de urgencia que instauran las formas de la opresión, si la afirmación de la resistencia contra los embates de las hordas fascistas se conjuga en un presente perpetuo, la lectura de Grecidad no puede menos que hacer de nosotros una trinchera. Somos lectores levantados en armas, con la esperanza intransigente de resistir para alcanzar un mundo otro. ¿Qué batalla no vuelve a desatarse con cada lectura, con cada poema? El recurso con el que Ritsos cierra la tercera parte es propio de la tradición programática de los manifiestos, donde los usos de la primera y la segunda persona velan una identidad grupal. No olvidemos que el poeta está lejos ya del surrealismo, pero de allí viene. Y como buen militante de izquierda con profunda conciencia poética, no ignora que interpela al lector cuando dice nosotros. Es decir, él dijo, toda hora es nuestra hora, ¿no? Nos involucra como lectores, ¿no?, en las acciones que están teniendo protagonismo en el poema, ¿no? El poema se despliega con vuelo cinematográfico, ¿no? Pasa de un uso descriptivo de la tercera persona a la inclusión en segunda persona de alguien que parece haber acompañado en silencio el viaje épico. Ejemplo de lo primero es esta imagen magistral. Dice Ritsos, llevaban la vida en sus dos manos secas como un río. Aquí la comparación es doble. O bien la vida es ese río que se lleva en las manos, o bien son sus manos el río por el que la vida transita. ¿Qué vida? La de Grecia, resistiendo en manos que anteriormente estuvieron posadas sobre el fusil y que sostuvieron sirenas. Las manos de los hombres que velan frente al monstruo son ahora la fuente implacable donde se conserva el aliento benigno de la resistencia. Ejemplo de lo segundo es esta estrofa. Cuando digo lo segundo, me refiero a ese que se incluye en el uso del nosotros, ¿no? ¿Quién te llevará por la noche el pan caliente que alimente tu reposo? ¿Quién estará con la cigarra a la sombra del olivo para que no muera su canción cuando la cal del mediodía tiñe la cerca circular del horizonte apagando sus grandes nombres masculinos? Fin de la cita. ¿A quién le hablan estos versos? ¿Acaso a los hijos que aguardan ansiosos y vacilantes el regreso de los héroes de la resistencia? Quizás a la pareja que pliega su ceño con el peso del acontecimiento innominado, que sobrevuela siempre posible. A nosotros o a las víctimas virtuales e incontables que dejaría, que podría dejar la derecha fascista en caso de triunfo. La construcción morosa del sentido es llevada por Ritsos en esta estrofa a fuerza de adjetivos precisos y cotidianos. A punto de estallar la batalla, no hay nombres propios que eclipsen a las fuerzas. El héroe son muchos, no hay uno que opaque al resto. Hasta en eso es consecuente con sus convicciones políticas del poeta. ¿Hay un vasito de agua, por casualidad? 5. Volver a forjar el mundo. Un silencio profundo reina entre el enfrentamiento decisivo y sus restos. No se vuelve materia poética más que como negativo o impronta fósil en sedimentos blandos. La quinta parte de la serie comienza contando muertos, evocando a compañeros que nadie pudo llorar. Dice el poeta, no lloró nadie, no teníamos tiempo, pero el silencio fue creciendo y la luz caía en orden sobre la costa como el ajuar de una mujer muerta. ¿No? Fin de la cita. Puede que no hayan llorado, pero las lágrimas vienen en forma de preguntas que buscan penetrar la dura corteza por la que resbalan, como gotas de lluvia con destino de tierra. Vuelvo a citar a Ritsos. ¿Qué va a ser de ellos cuando llegue la lluvia a la tierra con las hojas podridas de los plátanos? ¿Qué será de ellos cuando el sol se seque encima de esa sábana de nubes? Fin de la cita. Detengámonos aquí. En el impas del vértigo, el mediodía exhibe un paisaje de desolación, donde las herramientas y utensilios cotidianos reclaman a los humanos como su sentido propio. Esas imágenes tienen tal potencia que nos sitúan de manera inevitable en el lugar de los hechos. El consuelo inmediato es la luz, que recorta los contornos de las cosas, les da locuacidad para cantar la ausencia de lo perdido. La luz apolínea, de línea, silenciosa,
los perfiles del orden. Es el cosmos lo que se percibe tras la visión nictálope que lo sumió en alerta. Cosmos, que en griego significa orden, es lo que impone el regreso del día. Vuelvo a citar a Ritsos. Un arado clavado en la tierra y el viento sopla. Un puchero negruzco en la chimenea y el agua hirviendo ella sola en la casa cerrada. No tuvieron tiempo de comer, dice el poeta. Y nosotros nos preguntamos, ¿quiénes? Preguntamos, previendo el silencio de la respuesta. Los mismos que reclaman llantos impedidos por la urgencia, ¿no? Existió la batalla y al otro día, cuando sale el sol, las cosas se ordenan bajo la luz, ¿no? La luz recorta sus contornos, pero lo que se encuentra, digamos, son utensilios o herramientas que no tienen cerca a los humanos que le han sentido, ¿no? Es un mundo que se ordena, digamos, pero sin la presencia de los que faltan, de los caídos, ¿no? Para Ritsos hay todavía un costo más alto y un precio mayor que pagar que las vidas heroicas sacrificadas en recuperación del cosmos, ¿no? Para mentarlo se vale de la imagen que vertebra, que articula toda grecidad. Vuelvo a citarlo. Y hay una y otra vez, digamos, Ritsos vuelve en el poema sobre la imagen de las manos, ¿no? Que toman el fusil, ¿no? Que tienen tatuadas sirenas. En este caso dice, será difícil que las manos encallecidas por las armas puedan hablar con una margarita, dar gracias al libro que sostienen en sus rodillas o al pecho de la noche estrellada. Fin de la cita. La sensibilidad muere en balaceras. La música simple de cualquier flor desaparece bajo la huella del fusil. Queda fónica. La parquedad impide reconocer la gracia, la charis, ¿no? Gracia en griego es charis, del peso leve del libro que acompaña los insomnios, la gratuidad latiente de la noche. Pero el día no termina, sino cuando se reconoce cómo habrá de afrontarse el futuro. Dice Ritsos, mañana se hará cal en el horno, pasado mañana encalaremos nuestras casas y el muro de San Salvador. Al día siguiente sembraremos las semillas allí donde durmieron, y un capullo de granado estallará como la primera risa del niño en el regazo tibio del sol. Solo la tarea cotidiana, mínima, devuelve el sentido a las vidas arrasadas. El amparo en la tradición que apuntala a los hogares y ciudades planta semillas para cosechar el futuro dulce del porvenir. La risa del niño, la promesa tibia de una luz que no decrece, ¿no? Entonces, frente a ese mundo desolado que deja el enfrentamiento, frente a la pérdida de la sensibilidad, ¿no? Que instaura cualquier violencia, ¿no? En este caso una violencia que exigió el uso de las armas, ¿no? Frente a esa pérdida de sensibilidad, cuando las manos ya no pueden hablar con las margaritas, dice Ritsos, volvemos a darle sentido a nuestras vidas recurriendo a lo que hicimos siempre. Hacemos cal para encalar las casas, ¿no? Sembramos una semilla que se va a convertir en granado, que va a florecer, ¿no? Escuchamos la risa de un niño. Básicamente volvemos a vivir como vivíamos antes, ¿no? En el programa de reconstrucción también figura, esbozado con trazos muy tenues en el remate de esta sección, una tarea posible solamente en la calma, ¿no? O en la paz, podríamos decir. Dice Ritsos, y después nos sentaremos allá abajo para leer en su corazón entero, como si leyésemos la historia entera del universo desde su principio. Ya queda poco. 6. Reescritura de la herida. Acercándonos ya a los últimos tramos del poema, a los últimos alientos, el papel de la poesía en su vínculo indisoluble con la historia y la mitología toma una preponderancia mayor a la que venía desplegando. Si el tamaño de un héroe, la centralidad de un mito, la tradicionalidad de una adjetivación o de una fórmula se eternizan cuando el lenguaje poético los libra de la finitud, de la situacionalidad, el acontecimiento que se erige en grecidad necesita de ella para no ser olvidado. La poesía es la memoria musical de los pueblos, cuando asume el canto de los desgarros y de las heridas. Es la vida que los individuos desean, la sobrevida entregada como un don por el uso inútil del lenguaje, por su gloria ociosa. Dice el poeta, así, con el pecho cara al mar y al sol, que enjabelga el horizonte, se cuentan 2 y 3 veces la prisión y el tormento de la sed. Se vuelve a contar desde el principio cómo fue la vieja herida.
Fin de la cita. La poesía hace y rehace el mundo que el tiempo se esmera en borrar. Tras el orden que sobreviene al debacle, el pecho se cuadra en su destino de horizonte salado y mar ardiente de sol. El griego vuelve su vida a los contornos de la isla prodigio y la poesía encuentra su espacio para contar una y otra vez la prisión. ¿De quién si no es la de Ritsos, que fue preso político, ¿no? Y la sed. Pero desde el principio, porque solo ella funda el punto desde el que todo se cosmifica, se ordena, cicatrizando la vieja herida. La carne crece en los huecos hechos por las balas. Se entrama entre versos e imágenes que flotan e impiden el descoloramiento de la memoria. La poesía salva el olvido y pare todo el tiempo sentidos nuevos para la sensibilidad flagelada. Es cierto que hay, cito, casas quemadas que buscan con ojos ciegos el mar de mármol y balas clavadas en las paredes como puñales en las costillas del santo al que amarraron a un ciprés. Eso dice Ritsos. Pero ese santo es un viejo amigo, ¿acaso? ¿No? Herido por el puñal enemigo y recobrado. Para un nieto quizás, para una niña futura que leerá sobre él en los recreos. Recobrado, digo, por el conteo incesante de la pérdida y la narración de la identidad mantenida como oración perpetua. ¿Qué casa no se quemó aquella vez?, preguntarán los jóvenes, y escucharán una letanía ritziana en la oscuridad de un mundo que no remonta a vuelo cuando los poetas callan. El fusil vuelve como una pesadilla recurrente, pero tras la batalla se convierte en símbolo. Cito, pegada a tu derecha el fusil como una novia, para que recuerdes que el cielo nunca te ha olvidado. Cuando saques de tu bolsillo la vieja carta y con dedos quemados por la luna la desdobles y leas valentía y gloria. Fin de la cita. El fusil es la aguja que marca la llegada de la noche. Su sombra se confunde con la oscuridad, pero apunta hacia arriba. Séptima y última parte. Gea y Urano por la mirilla humana, ¿no? Gea y Urano son respectivamente los dioses de la tierra y el cielo, ¿no? ¿Querés agua, loco? Sabemos por los poetas que alguna vez, en el comienzo de los comienzos, cielo y tierra fueron paralelas unidas en el infinito. Porque las palabras son el vínculo erótico que mantiene cerca esas distancias inabarcables, excesivas. No son escaleras que suben ni que bajan, son apenas una mirilla por la que el humano espía y queda extasiado. Mirilla o pozo de luz, de agua. Cito, el pozo silencioso alza desde su profundidad al mediodía. Una redonda voz de vidrio oscuro y blanco viento. Una voz redonda como la de un cántaro viejo, la misma voz antiquísima, y el cielo embadurna con añil los guijarros y nuestros ojos. Hasta ahí la cita. Desde la profundidad abismal ascienden al sol voces redondas, alientos contenidos en el fondo antiguo de los milenios, y de allí vuelven a la pequeñez de la piedra para bañar nuestros ojos de belleza y dolor, que no existen separados. Pero ¿por qué tanta distancia para hacer ese recorrido? ¿Por qué el capricho de ungir con llagas y balazos los esternones dispuestos a la risa, al trabajo, al amor? Ritsos vuelve sobre la senda de la esperanza en la más críptica de las secciones del poema, ¿no? Dice, el camino más largo es el más cercano al corazón de Dios. Lo escribe con mayúscula, como si escribiera Grecia o encontrara su nombre propio en los trémulos jardines de la historia y la mitología, que a esta altura dan ya lo mismo, se confunden una con la otra y se inflaman con el soplido vehemente del viento que aniquila individuos y abulta el tiempo pasado. Sobre el final, después de las pisadas decisivas que tuvo que dar para no transigir más que con la belleza, el poeta se desnuda en sus ritos cotidianos, en su espacio íntimo y con una voz desfasada. Claro que no habla en primera persona, porque lo que habla es la poesía, es decir, es ella quien lo vuelve, quien lo ve y quien se admira, ¿no? Al final de todo el poema aparece, creo, Ritsos, digamos, en primera persona, ¿no? Hablando con la voz de la poesía. Y dice, pero esta es la hora en que la luna le besa junto a la oreja con algo de tristeza. Las algas, la maceta, el escabel, la escalera de piedra, todos les dan las buenas tardes.
y los montes y los mares y las ciudades y el cielo le dan las buenas tardes. Y entonces, ya tirando las cenizas del cigarrillo por entre los barrotes del balcón, podrá llorar por su seguridad, podrá llorar por la seguridad de los árboles, de las estrellas y de sus hermanos, ¿no? Llore poeta, digamos, que la eternidad, que la agresividad se eterniza bajo su pluma. Bueno, hasta ahí la conferencia, ¿no? O la charla, la clase, como le quieran llamar.